Jorge Atton obviamente renunció a la intendencia de la región de la Araucanía aludiendo a temas familiares. La ahora exautoridad regional reconoció que desde un principio estaba pactada su permanencia en el cargo por un año. Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuáles son los próximos desafíos? Es lo que queremos conversar justamente con Jorge Atton, que nos acompaña aquí en el estudio. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, ex miembro del directorio de TVN, para hacerlo todo totalmente transparente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Bueno, primera entrevista que doy después del cargo. Sí. A ver, algo que en el corazoncito. Vamos a eso. ¿Cuáles fueron efectivamente las razones de esta renuncia? Se aludió a temas personales, a un compromiso que había por un año, pero evidentemente todo esto vino en una cadena de renuncias al gobierno. Sí, bueno, y hubo por lo mismo diferentes lecturas, digamos. Sí, obvio. Pues hicieron las cosas. La verdad que siempre fue el compromiso por un año. Yo asumí un minuto, acuérdense que estaba como asesor presidencial en ciberseguridad, por lo tanto estaba muy cerca, trabajando directamente con el Ministerio del Interior, con Andrés Chadwick y Rodrigo Villa, con quien además me une una relación de amistad de muchos años. Y fueron dos cosas. Una, el minuto era muy crítico, post-Catrillanca, y lo segundo es una lealtad al presidente y al ministro y al subsecretario. Y efectivamente ellos sabían de un principio que mi compromiso era por un año. Además una situación familiar, ustedes conocen un poco mi trayectoria. Yo hacía rato que ya había anunciado que me iba a retirar de las pistas, por lo tanto la verdad que volví a una situación bien particular. Y ese compromiso lo cumplí. En realidad mi objetivo era más pasar el mes del 14 de noviembre, que era una época compleja, porque era el primer aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca. Así que el presidente lo entendió, no compartió, pero evidentemente lo entendió, y las razones que eran familiares, mi familia estaba en Santiago, así que tarea cumplida. ¿Qué queda pendiente? Usted decía al principio, algo queda en el corazoncito después de esta reciente salida. Bueno, yo creo que hay que avanzar mucho en la Araucanía. Respecto al tema de la Araucanía, hay un tema bien de fondo, que ojalá dentro de lo que estaban conversando recién, el tema de la nueva Constitución, el centralismo que hay en Chile es tremendo. Cuando uno está en un cargo público, yo viví en regiones, pero la verdad que en el sector privado, trabajaba en el sector privado, pero cuando estás en un cargo público te das cuenta la burocracia, la tramitación, que todo depende de Santiago, 3, 4 meses para algunos trámites, evidentemente eso le hace un daño tremendo a Chile. Y eso es una tarea bien importante desde el punto de vista de darle mucha más velocidad al tema de resolver las problemáticas de la Araucanía, el tema del pueblo mapuche. La verdad que yo tuve la oportunidad de realizar tremendos vínculos con ellos, y uno se da cuenta que efectivamente la violencia, que es lo que estamos viendo todos los días, la violencia es grupos muy minoritarios que obedecen a una posición bastante extrema, es un poco lo que está pasando en Chile, pero el resto sí está efectivamente por todos los cambios. ¿Y qué pasa cuando usted, en línea directa, digamos, con el gobierno central, reclama por estos temas de burocracia? Porque en medio de todo esto, en este año se anunció el plan Impulsar Araucanía, mucho énfasis en lo que estaba ocurriendo en la zona, pero usted nos dice, bueno, se encontró con toda esta burocracia. ¿Qué pasa cuando el intendente regional reclama, ya sea al ministro, al presidente o a la autoridad pertinente respecto de esta burocracia? A ver, son dos cosas. Una, yo tuve el apoyo muy fuerte del presidente y del ministro del Interior. Efectivamente, propusimos una serie de modificaciones desde el punto de vista estructural, modificaciones que sí ayudaron a acelerar todos los procesos. Pero igual te encuentras con las trabas naturales, que todo depende de los jefes de servicio de Santiago y todo lo que significa. Y yo creo que hay que hacer modificaciones bastante fundamentales, ¿de qué tipo? propuestas importantes. Suponte el tema del gobierno regional. Una cosa que siempre conversaban, que decían, duran muy poco los intendentes de la Araucanía. Yo creo que esto tiene solución con la nueva ley del gobierno regional, en la elección que se hace el 2020, por lo tanto vamos a tener un gobernador regional que va a representar en forma democrática, y tiene una duración de 4 años. Pero la ley tiene una serie de problemas. O sea, claramente tiene una serie de restricciones que evidentemente hay que hacer modificaciones bastante profundas. Ahora, cuando hablamos de pueblos originarios, generalmente uno piensa en la Araucanía, en el extremo norte de nuestro país, pero cuando vemos un estudio publicado hoy día por La Tercera, la concentración de la población mapuche en este caso es en Santiago. Así es. Más de un 30%, casi 40%. 600.000 mapuches viven en Santiago. Y entonces, ¿cómo logramos poder representar a aquellas personas que no necesariamente son estas comunidades todavía que viven en la Araucanía de una manera además diferente a lo que tienen que estar obligadas a hacerlo aquí en la capital? A ver, que son dos cosas que yo creo van de la mano. El pueblo mapuche como pueblo, o el pueblo aymara, o lo que es el pueblo del Rapa Nui, todo lo que significa, ellos necesitan estar reconocidos desde el punto de vista constitucional.
¿Por qué? Porque han sido discriminados cientos de años. Y efectivamente eso, el hecho de ya lo reconozca en forma constitucional, que reconozca su cultura, sus principios, eso tiene validez y eso da lo mismo donde vivas. Si estás en el campo o bien en la zona rural o en la zona urbana. Por lo tanto, eso no tiene mayor relevancia. Evidentemente, la gente que está viviendo en las zonas rurales tiene una contingencia mucho mayor, una pobreza, que entre paréntesis la pobreza en el mundo rural es no solamente del pueblo mapuche, es mapuche y no mapuche es la misma, no hay diferencia. Y por eso mismo estas políticas que se ha discriminado positivamente al pueblo mapuche en las zonas rurales, a ellos mismos les molesta, porque efectivamente el vecino al lado está viviendo una pobreza que es la misma que él tiene. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el reconocimiento constitucional de todas maneras, porque es reconocer la historia de esos pueblos originarios. Por eso yo soy partidario de los escaños reservados, porque efectivamente, y lo he dicho públicamente, y me parece absolutamente responsable moralmente desde el punto de vista como Estado que nosotros reconozcamos esos escaños reservados, tanto en la Constitución de la Asamblea o Constituyente, o también en la Constitución. ¿Usted está por una nueva Constitución? Sí, estoy de acuerdo. Me preocupa un poco lo que plantea, porque la Constitución no es que sea una revolución. Yo siempre planteo, me tocó vivir el mundo de las tecnologías, los cambios son transformaciones, no son revoluciones. Por lo tanto, esto es una transformación. Y esta Constitución nació bajo una dictadura militar y con todas las barreras y lo que significa las camisas de fuerza, pero me está preocupando que esta vaya a ser recordada después la Constitución de los saqueos, la Constitución de la violencia. Por lo tanto, este es un tema que hay que separarlo, porque tiene que ser un proceso de transformación, de maduración. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la nueva Constitución y que se abra a temas que son bien importantes. Un pilar mucho más solidario, pasamos a la economía social de mercado, no una economía de mercado como fue en los últimos 15 o 20 años, el tema del rol del Estado, cómo regular los mercados, la concentración económica, lo hemos conversado mil veces, muchas veces en telecomunicaciones me tocó hablarlo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la nueva Constitución y que se haga y además sea mayoritariamente por elegida en forma democrática. O sea, ¿usted es partidario más de convención constituyente que mixta? 100% de todas maneras, dado hoy día lo que tenemos en el modelo económico y la imagen, lo que plantea exactamente qué ha pasado con los políticos, yo creo que ser 100% elegida democráticamente. Ahora, para terminar el tema de los pueblos originarios, cuando hablábamos de los pueblos originarios en su locación, sí, perfecto, tienen una pobreza generalmente muy alta que comparten con quienes viven ahí también, pero ¿qué pasa con la discriminación de aquellos que deben emigrar o que optan por emigrar, tratando de buscar un mejor futuro, no solo para ellos, sino para quienes quedan atrás también, pero que cuando llegan a la región de Valparaíso principalmente o a la metropolitana, no necesariamente encuentran esas oportunidades, netamente por una cuestión de discriminación? Yo creo que la pobreza que tiene los pueblos originarios, los pueblos en algunas partes, en las zonas rurales, es la misma pobreza o un poco mejor, a lo mejor mayor cantidad de oportunidades en la zona urbana, pero sí, igual la situación de discriminación, la situación de pobreza es la misma. Por lo tanto, esto es un tema que tenemos que hacernos cargo y recogerlo. Es una deuda que tenemos con los pueblos originarios y tenemos que saldarla. Jorge Atón, quiero ir al tema de Catrillanca, porque usted asume, como recordaba, como intendente de la Araucanía, en medio de toda la crisis que generó la muerte, el asesinato de Camilo Catrillanca, vino toda la investigación judicial, el engaño al interior de Carabineros, el cambio, digamos, de un nuevo general director de la policía uniformada. Y a la luz de esa experiencia quería preguntarle y juntarlo con lo que hemos vivido en estos últimos 2 meses. ¿Cómo vio usted que está hoy día preparado Carabineros para enfrentar temas de orden público, para enfrentar temas como la violencia de la Araucanía? Son dos cosas. Quiero, antes de responderte, agradecer a la familia Catrillanca. Yo tuve contacto, trabajé con ellos, tuvimos un cierto nivel de confianza y le agradezco como Jorge Atón, más que como intendente, la posición que tuvo el padre de Camilo Catrillanca, que es Marcelo, de llamar a la no violencia el día 14 de noviembre, que era el primer año. Por lo tanto, la verdad quiero hacer un agradecimiento personal a él porque confió es muy difícil que el pueblo mapuche confíe porque ha sido engañado históricamente. A mí me tocó un minuto muy crítico, mucha violencia, evidentemente una molestia completa del pueblo mapuche por lo que consideraron que era un homicidio de Camilo, por las circunstancias, que además fue agravado por una serie de situaciones que todos conocemos respecto a Carabineros. Carabineros ha sufrido una transformación profunda en el último año en que yo estuve, pero fíjate que cuando hay dirección, hay coordinación,
las cosas pueden ser mejores. Lo que nosotros hicimos en la Araucanía fue un trabajo muy de equipo. Perdón, ¿fue un acierto o fue un error el crear este comando jungla, tal como se presentó en su No, fue momento? un error. Sí, claramente fue un error, porque la verdad que cuando tú tienes grupos minoritarios que son los que hacen actos terroristas, porque hay terrorismo, eso hay que decirlo de frente, y son grupos minoritarios que están en algunos, que circulan en distintas partes de la Araucanía, tú no puedes reprimir a todo el pueblo mapuche, porque efectivamente la gran mayoría quieren la paz, son apolíticos, entre paréntesis, esa es lo que yo llegué a la conclusión, allá hablando con mucha gente, por lo tanto no puede hacer reprimir en forma masiva. ¿Y usted eso se lo dijo al ministro del Interior, Sí, Chadwick, se de lo la época? dijimos y efectivamente empezó a cambiar. Sé que hay situaciones bien especiales. Se usa mucho la política de la extorsión. Y entre paréntesis, no solamente por el pueblo mapuche. En la región de la Araucanía, una de las cosas que a mí me sirvió de experiencia darme cuenta que, dado el modelo que ha existido de este tema de conflicto, que yo entre paréntesis no le llamaba tanto conflicto, le llamaba más negociado del conflicto mapuche, la política de la extorsión es común. Lo usa todo el mundo. Por lo tanto, si no haces tal cosa, yo te hago tal cosa, o te quemo, o te hago esto, etcétera, digamos. Bueno, lo que ha pasado es que hay una falta de respuesta al pueblo mapuche. Por ejemplo, el tema de las tierras. 8 años, 10 años, pidiendo que se les compren las tierras, vean una respuesta y una tramitación tremenda. Gente que viaja al campo, viene a la ciudad, que además no viene ni siquiera a su comuna, tiene que ir a la capital regional, Claro. un centralismo completo, y no le das respuesta. Y evidentemente eso molesta y produce una molestia importante. Pero en el mismo sentido, por lo tanto empiezan a tomarse los campos, usurpación y todo lo que tú ves. Y eso significa que claramente es ilegal. Y yo se los dije siempre, mire, aquí se va a aplicar la ley. Si un campo tomado, campo que no va a ser comprado. Por lo tanto, no sigamos con esa estrategia de extorsión. Y eso empieza a cambiar. Y efectivamente, pero sí tenemos que modificar las leyes desde el punto de vista de además, tiene que ser un delito. A nadie le gustaría que le tomaran la casa, ¿cierto? Entraran y no pasara nada, digamos, o sea, una falta. Bueno, pero eso es parte del proceso. Yo creo Perdón, y sobre Carabineros. Carabineros, en el minuto que tú logras trabajar en conjunto y tener mucho más control. En este caso, lo que yo hice fue trabajar coordinadamente con los generales. Cada vez que había problemas, yo me iba a la central de comunicaciones, el centro de operaciones, donde tenía visibilidad completa sobre lo que estaba pasando. Por lo tanto, empieza a funcionar mucho mejor. ¿Qué pasó en la Araucanía? No hubo ningún tipo de desmanes, ni estos hechos de violencia tremendos que hicieron en todo Chile, y pasamos Catrillanca porque hubo una gestión desde el punto de vista de control bastante mejor. Yo creo que efectivamente se requiere mucho mejoramiento, profesionalizar mucho más Carabineros desde el punto de vista de lo que es la organización, pero tener mejor dirección, de todas maneras. Respecto de su rol en ciberseguridad, se conoció un informe durante estos días de esta Big Data, en el cual salió la vocera a apoyarlo, donde se apunta a influencia extranjera. ¿Considera usted que estos informes sirven para eso, para ejercer responsabilidades? No conozco el informe, la verdad que sería muy irresponsable dar una opinión. Pero hablemos en general de los informes de Big Data. En general, primero, ¿Para qué sirven? los datos de Big Data son lo que hacen tendencia, y eso puede ser cualquier cosa. De hecho, el hecho que tú tengas mucha información de cuentas extranjeras, de que están apoyando o diciendo a favor de una cosa u otra, eso no te muestra un hecho, te muestra unas tendencias, porque mucha gente, de hecho, lo sabe muy bien Mauricio, para el tema de los hackeos, tú usas cuentas en el extranjero, por lo tanto la verdad que no puedes tener una conclusión. Tú puedes ver tendencias de lo que puede hacer o algún tipo de cosas, pero la verdad que es data. Ahora, la información desde el punto de vista investigativo es una investigación que claramente la Policía de Investigaciones y la gente que trabaja en este tema lo sabe. Uno lo que hace es mirar exactamente cómo fluyen los tráficos, cuáles son las comunidades de interés en el minuto adecuado de algún hecho puntual. Y eso no se hace por las redes abiertas, se hace una cosa que se llaman VPN, son redes privadas virtuales en el fondo. Ya, pero desde y esas tendencias y esa información está en el aspecto investigativo, lo tiene la Policía de Investigaciones y por lo tanto los fiscales también deberán tenerlo. Jorge Atón, usted fue empresario en el área de las telecomunicaciones, fue subsecretario de telecomunicaciones, estuvo a cargo de la ciberseguridad antes de ser intendente de la Araucanía, por lo tanto también tiene la experiencia política al respecto. ¿Se puede, desde un informe de Big Data, cual sea este, llegar a la conclusión de que hay influencia extranjera en los actos de violencia? No. No, porque no sabes si esas mismas cuentas que están abiertas al extranjero son de los mismos chilenos.
Por lo tanto, lo único que ve uno son tendencias, son opiniones acumuladas, coincidentes en distintos puntos geográficos del mundo. Por lo tanto, lo que tú puedes decir, mira, en realidad que hay efectivamente una tendencia a apoyar o no apoyar tal acto. Y nos lleva, disculpe, al ridículo punto, de considerar que hay gente que le gusta el K-pop y que puede haber estado involucrada en los hechos de los últimos 2 meses. Tampoco se trata de estar al otro lado. Lo que uno puede hacer, si eso sirve como información, es que tú cuando ves tendencias y grupos de interés que tengan algún sentido, lo que se da es la segunda etapa. Y esa es la etapa que tiene que ser investigativa. Buscar, por ejemplo, qué pasó en las horas cercanas, pero respecto no a redes abiertas, sino cómo fluyó el tráfico, que fluye, como te digo, en redes virtuales privadas. Y esa información está. Por lo tanto, es un tema investigativo. No es pública, pero está. Ya. Aquí es lo que te da una tendencia a decir, oiga, a ver, vino todo de Venezuela, vino de tal lado. Bueno, uno puede, ya basta la segunda parte. Pero es como una forma de decir, mira, aquí tenemos toda esta información, pero no podemos concluir, y no es concluyente, porque la verdad que son tendencias, son redes abiertas, y lo sabes muy bien tú, efectivamente, de algo que está pasando. Entonces, la filtración de esto y el apoyo por parte del gobierno, ¿cómo lo considera? No, yo creo que hay que tomarlo en su justa medida. Es una información recogida de fuentes abiertas, lo dijo muy bien el fiscal nacional, por lo tanto esto es una etapa que ayuda en la investigación, pero no es que sea concluyente para la investigación. Jorge Dato, muchísimas gracias por esta Gracias primera entrevista desde que deja la Intendencia de la Araucanía. Gracias a ustedes, un gusto. ¿Disponible para otras funciones o no? Disponible para mi familia. ¿Solamente? Nunca hay que decir nunca. Jorge Dato, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.